Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto. Otra semana de cuarentena, pero ahora hay que agregarle la cuarentena de las polémicas. Donde uno se pare en la Argentina y se ponga a hablar del tema, se genera una infinidad de situaciones, producto de la incertidumbre que viene para el futuro y más aún en la Argentina que estamos viviendo hoy en día, con grieta, con situaciones que veníamos advirtiendo y que veníamos hablando en este programa. Una de ellas tiene que ver con lo que decíamos la semana pasada, aquellos dichos del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, en su tuit, que fue el primero, de la avanzada kirchnerista contra la ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Diciendo, ahí está el virus, los errores que comete la ciudad de Buenos Aires, pegándole a Larreta, y después se sumaron intendentes e intendentas de la zona sur del Gran Buenos Aires. Podía ser, además de ser discriminatorio y de mal gusto, porque el virus no entiende de fronteras, una declaración que se podía transformar en un boomerang, que iba a ir en contra de estas autoridades, eso de escupir para arriba, que nunca es bienvenido. Y hoy vemos los resultados con lo que está pasando en la zona sur del Gran Buenos Aires. Más que nunca el virus no entiende de fronteras, ni de pobres, ni de ricos, ni de capital, ni de conurbano. Todo el AMBA está en un drama, en una situación muy, pero muy complicada. Por eso también decíamos que Larreta había llegado antes a los pobres que el propio gobernador Axel Kicillof, porque la ciudad había empezado con los controles, no con los mal llamados testeos, porque no hay testeos para todos todo el tiempo, porque no alcanzan y porque pueden dar una foto equivocada a las pocas horas. Decíamos que Larreta había llegado a testear antes los barrios de la capital federal a los de la provincia de Buenos Aires. Esto no es estar a favor de Larreta o pegarle a Kicillof, es un hecho incontrastable de la realidad. Se controlaron antes en la villa de Capital Federal que en las villas del conurbano bonaerense, con los resultados que vamos viendo. Y hoy empezamos a ver los resultados también en la provincia de Buenos Aires. Incluso hoy, algunos intendentes del Gran Buenos Aires se muestran orgullosos en las redes o dando entrevistas que llegaron a controlar en sus barrios de emergencia. Muchachos, no es para ponerse contentos. Vamos más de 60 días de cuarentena y recién hoy el Estado llega a testear en las zonas donde todos sabíamos que la situación iba a ser más dramática, entre los lugares donde los vecinos no pueden aislarse, donde viven hacinados, sin cloacas, sin agua, sin las condiciones mínimas de higiene y en condiciones de insalubridad total en el conurbano bonaerense. Esta situación llamó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires a tener que aislar la Villa Azul, pegada a la Villa Itatí, una con 8.000 personas, la otra con más de 15.000, pero otra vez la pandemia desnuda a la Argentina, porque ni siquiera hay estadísticas, más allá de un censo que hizo la gobernación de María Eugenia Vidal, de cuánta gente vive en las villas del Gran Buenos Aires y en qué condiciones. Ni eso, ni siquiera eso puede descifrar el Estado bonaerense. Esta medida que tomó la provincia de Buenos Aires tiene distintos análisis. Algunos se dedican exclusivamente a pegarle a esta medida de aislar la Villa Azul, de cerrarla por parte de las autoridades bonaerenses, y le pegan simplemente porque la decisión la tomaron Kicillof y Berni, dos líderes que despiertan polémica, que despiertan amores y odios, que despiertan afecto y enojos. Solo por ese motivo en algunos medios le pegan durísimo. Si la misma medida la hubiera tomado Cambiemos o la gobernadora Vidal, la hubieran felicitado. La misma medida pero con distinto color político. Así piensan algunos medios y algunos periodistas en nuestro país. Es lamentable, pero los medios también y los periodistas deberemos hacer una fuerte autocrítica sobre lo que estamos haciendo y generando en esta pandemia. Dicho esto, en la producción de 23 en punto, hoy llamamos a 4 secretarios de salud del Gran Buenos Aires para preguntarles, ¿esto funciona? ¿Esto está bien? ¿Aislar este barrio puede tener buenos resultados o no? De esos 4 secretarios de salud, 2 forman parte en su municipio de la alianza gobernante, del oficialismo, del Frente de Todos. Y otros 2 son de diferentes colores políticos. De esos 4 secretarios de salud, uno solo dijo estar de acuerdo con esta medida y que no lo reconocería nunca al aire. Todas las conversaciones fueron off the record. Y dijeron, sí, es la única forma, nos decía este hombre, secretario de Salud del conurbano, es la única forma de barrios con estas características de que el virus no se propague. Es lo único que queda, vallarlo, cerrarlo y trabajar de esta manera. Otros nos dijeron que es totalmente erróneo, que la forma correcta sería
testear a las personas del barrio en la mayor cantidad posible y aquellos que tienen síntomas compatibles con coronavirus y por supuesto los que están infectados, rápidamente aislarlos, pero que la resolución no es esta, de armar, como definieron algunos, un gueto para pobres o una cárcel para los más humildes, con la paradoja que la cárcel para los más pobres, los que dicen esto, afirman que se armó la cárcel para los pobres, pero el Estado miraba para el costado cuando dejaban a los presos en libertad. Y en medio de esta situación aparecieron todo tipo de declaraciones, lo del gueto para pobres, la cárcel de los más humildes, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, diciendo que no falta nada, que está todo bien en los barrios, los vecinos denunciando que les dieron bolsas de comida que no alcanzan ni siquiera para 3 días. Ayer hubo un cacerolazo en estos barrios, pocos medios lo difundieron porque es un cacerolazo de los más humildes. Y también hay que recordar que se genera una situación, además de angustia, que al presidente no le gusta, que hablemos de la angustia que genera la pandemia, de tensión social en lugares muy vulnerables. Esto es innegable. Y uno de los secretarios de salud nos decía, ¿cómo vas a sostener esto en el tiempo si la primera noche hubo un cacerolazo y te quedan 13 días con un estado que según Mayra Mendoza está todo bien y según los vecinos faltan muchas cosas, porque en el medio se va a meter la miseria política? También se metió en el lío Alberto Fernández. El presidente salió a decir que del lado de Quilmes la situación era más difícil que del lado de Avellaneda, marcando claramente que Quilmes recién ahora lo vuelve a gobernar el peronismo y que en los últimos 4 años lo gobernó Cambiemos. Hay que recordar que Cambiemos gobernó Quilmes 4 años, pero que desde 1983 hasta hoy el peronismo siempre gobernó Quilmes y entre los intendentes ilustres que estuvieron al frente de Quilmes estuvo nada más y nada menos que Aníbal Fernández, homónimo suyo, presidente. Digo, para hacer un poco de memoria, ya que empezamos a contar por qué los municipios del conurbano tienen esta situación, también hay que recordar un poquito más atrás, porque si bien la gestión de Martiniano Molina fue, para ser generosos, bastante mala, es imposible haber generado en solo 4 años todo ese nivel de pobreza e indigencia en el conurbano bonaerense, más allá de que algunos se creen que el problema de la Argentina empezó por la ineficacia de Vidal gobernando la provincia y por la deuda de Macri. Los dramas de la Argentina vienen de mucho tiempo antes. Volviendo a la resolución de este caso y las declaraciones que nos daban los intendentes del Gran Buenos Aires, habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro. Dios no quiera y no permita que esto se multiplique en otros barrios del conurbano. Porque cuando le dijeron a Kicillof, ¿qué va a hacer si esto llega a otras barriadas? ¿Va a poner policías por todo el conurbano? ¿Y si llega a un barrio de clase media, también los va a dejar aislados? Todavía no tiene una resolución certera y concreta para trabajar en ese sentido la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto aterra a los intendentes. Los intendentes están muy preocupados. Ahora no solo por pagar los salarios del próximo mes, la maquinaria clientelar que armaron a su propio gusto los intendentes del conurbano, sino que están aterrados por lo que está pasando en la zona sur, en Avellaneda y en Quilmes, se les multiplique en sus municipios. Recordemos que hay 1.800 villas en la provincia de Buenos Aires. 2 detalles más, un punto seguido a la situación de Quilmes y de Avellaneda. El tono de la política. Aunque al presidente no le guste, hay angustia y uno se puede angustiar, vaya si lo pueden decir psicoanalistas y psicólogos en la Argentina, por cualquier motivo. Más allá que el presidente se enoje y diga esto no es angustia. Sí, la gente se puede angustiar por temas muchos menores incluso que el aislamiento. Y hay motivos válidos para angustiarse, y esto está claro. El presidente se puede enojar por lo que él quiera. Y el tono de la política muchas veces es desacertado. Las medidas que tomó el presidente en el último anuncio, la gran mayoría de los argentinos la valoran y la siguen aceptando acorde a las encuestas que se conocen a esta hora de hoy. Pero muchos están disconformes por el tono de la política. Muchos comerciantes, muchas pymes que quieren salir a trabajar para empezar a recomponer un poco la caótica situación que está atravesando la industria y el comercio, sobre todo en la Argentina, pero sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, los angustia aún más cuando la política manda esas señales equivocadas. En un momento faltó que el presidente diga la pandemia o la cuarentena va a seguir hasta que yo quiera. Una frase que no la dijo textualmente, pero que este tipo de declaraciones generan irritabilidad en buena parte de la opinión pública. Y la gente se queja y se manifiesta, como se manifestó en Tigre y se manifiesta como quiere.
porque hubo también declaraciones del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, diciendo no son formas de quejarse como se quejaron en Tigre. El ciudadano común se queja como quiere, como también se quejan los piqueteros, y nadie los manda a filmar, a grabar, salvo algunos gobiernos que le hacen inteligencia, ¿no? Pero la gente tiene derecho a expresarse como quiere. Y en el caso de Tigre hasta lo hicieron en auto, sin cortar calles y hasta cuidando la distancia de un auto a otro. Y apareció el intendente Zamora, también diciendo que tiene grabados y que va a aportar pruebas a la justicia a quienes se manifestaron. Casi como si fuera un estado parapolicial esta medida del intendente Julio Zamora, que después dijo que lo malinterpretan porque en algunos medios nacionales operan en su contra, sin acusar quiénes, pero es parte de la interna política que se vive en Tigre entre algunos sectores del masismo y del zamorismo, entre sectores de Malena Galmarini y de Julio Zamora, que lo vimos reflejado en las fotos de la semana pasada, cuando los dos fueron a AISA y recortaban en sus comunicaciones a la prensa la imagen del otro. Sí, en medio de la pandemia, otra vez la miseria política. Tienen tiempo para esto, para jugar a la chicana, para jugar a ver quién saca rédito en medio de esta situación. Entonces, en medio de las quejas, se multiplican en el Gran Buenos Aires, en distintos centros comerciales, en la calle Belgrano en San Martín, en el centro de Tigre, en Ituzaingó, fueron a la puerta del Palacio Municipal, los atendieron las autoridades, con una consigna, que en esto hay que dar la derecha al intendente de Vicente López, Jorge Macri, que lo había advertido hace más de 2 semanas, cuando dijo: es injusto que la provincia permita funcionar a los hipermercados que no solo venden productos esenciales como alimentos o insumos de limpieza, sino también que venden marroquinería, zapatos, carteras, indumentaria, donde se junta mucha gente en un hipermercado y no se lo dejan vender al pequeño comercio de barrio que tendría probablemente la participación ciudadana, el acercamiento de sus vecinos mucho más controlada que en un hipermercado. Jorge Macri en eso fue el primero que lo dijo y hoy lo toman muchos comerciantes del Gran Buenos Aires que se manifiestan. Y las autoridades deben entender que la manifestación de estos comerciantes no quiere decir que le quieren doblar el brazo al gobierno, que están a favor de la muerte, que están de acuerdo con el coronavirus para ricos o para pobres. Son simplemente comerciantes, trabajadores, pymes, laburantes que quieren abrir las puertas de su comercio con seguridad, con salud, con distanciamiento, con protocolo y empezar a trabajar. Y esto no quiere decir ser anticuarentena, estar en contra de la vida y todo lo que los trolls políticos en las redes sociales, financiados por los aparatos políticos, se encargan de denostar. Es un reclamo genuino que la política debe prestar atención, porque estamos a un paso, a nada de volver a caer nuevamente en el discurso único. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como gripe, influenza y coronavirus. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Ventila los ambientes de tu casa. Completa el calendario nacional de vacunación. En caso de tener alguna infección respiratoria, se recomienda el uso de barbijo. Ante cualquier duda o síntoma, comunícate al 107 o al 148. Las 24 horas. El futuro está en todos. Tigre, municipio.
banco diferente. Banco Hipotecario. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Mientras vos estás en tu casa, nosotros cuidamos tu salud. El municipio continúa con la vacunación antigripal para llegar a todos en materia de salud. Ya se aplicaron más de 16.000 dosis a vecinos, de las cuales 9.000 fueron a domicilio. Pilar, municipio. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. Podés hacerlo con alguna tela o pañuelo que tengas. Te pedimos que no compres barbijos, porque son indispensables para el personal de la salud. En Lanús, nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Bueno, veníamos contando la situación de los comerciantes, de las pymes, dramática, por cierto, y estamos a través de videollamada con Camilo Alberto Caale, que es directivo de CAME, presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, agrupa a distintas entidades de comerciantes y pyme, y tiene una pyme con 22 empleados. Camilo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Soy Mariano García Ralín, en los canales Somos de Cablevisión. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo ve? Hoy se están multiplicando los reclamos por todos lados. Usted sabe, nosotros cubrimos todo el Gran Buenos Aires, en San Martín, en la calle Belgrano, en Tigre, la manifestación de ayer que tomó tanta repercusión, en Ituzaingó. Bueno, muchos comercios muy preocupados por cómo seguir adelante con esta situación. ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros venimos, desde que empezó esta pandemia, tratando de acompañar las medidas que tomó el presidente de la Nación, los gobernadores y los intendentes, pero queremos salvar vidas, queremos cuidar a nuestros obreros, a nuestros empleados, pero también queremos cuidar a las pymes, porque son las que, cuando termine la pandemia de acá a 2 meses, que más o menos esto es lo que nos va a llevar, tienen que estar la mayor cantidad de pymes vivas como para poder reactivar la economía de este querido país, porque si no, estamos muy complicados. Y desde la Federación lo venimos diciendo, pidiendo colaboración. El Estado está presente, pero los bancos no nos ayudan. La banca toda la vida vivió de las pymes y cuando tenemos que salir a pedir una ayuda para pagar los sueldos cuesta, ¿no? Y hoy estamos pidiéndole al Estado que las pymes que están cerradas que le cubran el 100% de los salarios, porque ese es un pedido que le hacen al Estado, que se haga cargo del 100% de los salarios de los trabajadores. De los locales que están cerrados, de las actividades que no son esenciales. Sí. Las que están trabajando, hemos conseguido que el 50% lo pague el Estado, el 25% el empresario y el 25% el empleado que se queda en su casa. Pero, ¿qué pasa? El empleador, o sea, los empresarios, a los que nosotros representamos, tienen que pagar las tarifas, sí, tienen que pagar los impuestos, no hubo nada que se les sacó. Entonces, si tienen el comercio cerrado, ¿cómo hace para afrontar durante 4 o 5 meses qué es lo que va a durar la pandemia? ¿Y hay posibilidad que el Estado haga eso, que pague el 100% de los que están cerrados?
Hasta ahora no tuvimos respuesta, pero también fue la semana pasada que salimos a pedir esto. En marzo yo decía que los que no tenían actividad tenía que estar el Estado presente y bueno, dentro de sus posibilidades estuvo presente, pero no alcanza. Vos fíjate las movilizaciones que hay, los comerciantes no dan más, quieren abrir. También si abren tienen que cuidar a su empleado o al que va a comprar y están invirtiendo para poder llegar a afrontar esto si les permiten abrir, pero es muy difícil. Nosotros le pedimos a los intendentes, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires tiene 250 cámaras, ¿sí? Y en el interior de la provincia se está normalizando en algunas ciudades y se está flexibilizando, pero lo que es el primer cordón del conurbano bonaerense o el AMBA está muy complicado, ¿no? Eso le quiero preguntar, en las localidades, en los municipios del interior que se empieza a flexibilizar, ¿cómo arranca la actividad? ¿Hay actividad? ¿La gente sale, consume? ¿La gente tiene miedo y no sale y no consume? ¿Cómo se va llevando? Realmente por las informaciones que tenemos de distintas cámaras, están vendiendo un 30%, porque la gente no está saliendo, claro. y las ciudades no están conectadas, porque no permiten entrar de una ciudad a otra, así que despacito se tiene que ir reactivando todo esto, cuidando siempre la salud de cada uno de todos nosotros y nuestros empleados y nuestros clientes, ¿no? Hay un estimado, Alberto, del número dramático, le quiero preguntar, de cuántas pymes o cuántos comercios podrían llegar a cerrar cuando esto termine. Mira, yo lo que te puedo decir que los últimos 2 años los comercios venían vendiendo el 15, el 8, el 10, el 16% menos de un año al otro en el mismo mes. Las industrias al 60%, al 50%. Este gobierno empezó cambiando el rumbo económico, reactivar el mercado interno, realmente con herramientas, pero duró 2 meses porque le vino la pandemia y tuvo que invertir todo en lo que es la salud. Nosotros consideramos que si esto sigue así, va a haber muchísimas pymes a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que van a quedar en el camino, van a quebrar. Realmente van a quebrar. Los restaurantes hoy están cerrando la gran mayoría porque les permiten vender por internet o el saqueado que se le dice y realmente no venden más que un 10%, un 15%. Alberto, ¿qué le dice cuando hay sectores de la política que acusan, yo los vi hoy al aire, son pymes, son comerciantes, son laburantes que piden volver a trabajar con protocolo, con seguridad? No es que dicen, bueno, no me importa el coronavirus, que se contagie quien se contagie y se muera quien se muera. Ningún comerciante, ningún industrial pyme piensa eso, esto está claro. Pero hay algunos sectores políticos que los señalan como los anticuarentena, los que no les importa la vida. ¿Qué le dice usted a esos sectores políticos como representante de las pymes, ¿no? Porque es un momento delicado que se empieza a vivir con algunos que acusan a los que quieren salir a laburar con todos los protocolos y todas las medidas de seguridad y los señalan como que no les importa la vida y que solo les importa el negocio. No, realmente yo comprendo al político, pero no puede acusar a un comerciante que no tiene para darle de comer a sus empleados y que salga porque necesita realmente encontrarse con efectivo. Y no se puede calificar de esta manera. De la misma manera que los que estamos en instituciones como la Cámara de Lomas, que yo presido, la Federación Económica, o soy secretario general de la CAME, que el gobierno, entre paréntesis, no nos escucha, no nos atiende a las grandes, digamos, a la Unión Industrial Argentina, a la Cámara Argentina de Comercio, entidades amigas de CAME, y no nos atiende, y nosotros tenemos que llevarle la voz de esta gente que realmente la está pasando muy mal. ¿Quién no los atiende? ¿El gobierno nacional no atiende a CAME? El gobierno nacional no ha convocado a CAME al Consejo Económico Social y bueno, esperemos que a partir de ahora vamos a pedirle audiencias al ministro Culfat, al ministro de la Producción de la Nación. La verdad que en provincia no tenemos ese problema, pero
estamos necesitando que nos atienda, porque no somos piqueteros, no somos gente que desestabilizamos, sino siempre que pedimos algo, llevamos una propuesta alternativa. No, está claro, está claro. Ahora, es dramático esto que usted dice, ¿eh? No tenía ese dato. Nadie del gobierno nacional atendió a CAME. En provincia encuentran buen diálogo y en Nación no. ¿Eso me dice? Es así. Estamos esperando. Hoy asumí como secretario general, porque el secretario general anterior presentó una renuncia porque, bueno, por problemas particulares, y yo asumí. A partir de la semana que viene yo voy a hablar con el presidente de CAME para salir a pedir audiencias, porque realmente lo que está pasando, la movilización de autoconvocados, sí, no nos gusta a nosotros. Claro. Nosotros queremos que estén dentro de las entidades. A lo mejor no somos creíbles, pero yo te puedo decir que hace 40 años soy dirigente gremial empresario y defiendo a las pymes más que a lo mejor alguna de estos movilizadores que los comprendo, los comprendo. Lo último, Alberto, ¿los bancos, cómo se están portando los bancos? Realmente los bancos no han estado a la altura de las circunstancias. Todos los dineros de las pymes están dentro de los bancos y toda la producción necesita los bancos. Los bancos, cuando te estaban cobrando un préstamo al 80%, al 90%, hoy mismo la refinanciación de las tarjetas de crédito está arriba del 60%, cuando en un plazo fijo te lo toman el 20%. Habían dado unos créditos al 24% para pagar sueldos. Yo creo que entregaron el 15% de lo que se pidió. Entonces los bancos realmente no están a la altura de las circunstancias. El Banco Provincia lanzó los consejos consultivos donde participamos activamente y le estamos llevando todas estas necesidades que está necesitando, valga la redundancia, el pequeño y mediano empresario. Así que tenemos esperanza que a través de los consejos consultivos del Banco Provincia nos escuchen. Y a nivel nacional también. Sí. El Banco Nación está formando los consejos consultivos y queremos participar. Alberto, gracias por la comunicación. Ha sido muy amable por su tiempo. Gracias. No, por favor, agradecido soy yo que nos permiten expresar lo que está pasando. Ha sido muy claro, muy amable, gracias. Alberto Kahle, directivo de CAME, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, contando un escenario realmente preocupante, como estamos viendo en las últimas horas con la manifestación de comerciantes y distintos sectores en los municipios del Gran Buenos Aires. Hacemos la pausa, un instante, ya venimos.